eh, algunas cuestiones técnicas antes de empezar. Eh, la primera es que me escribieron un par de personas y bueno, pues preguntándome que cuáles eran las páginas, porque mandé el libro entero. Entonces, nada más quiero aclarar. ¿Ya se está grabando? Sí. Digo nada más para que todos lo vean, que es importante que ustedes se fijen que después nos pidieron que en el nombre del archivo tenga guión bajo pp de páginas y entre cuál y cuál se espera que ustedes lean. En este caso había que leer hasta la página 21 el día de hoy. Para la próxima abordaremos otras páginas. Ustedes van a encontrar extraño, pero va a ser el mismo archivo, pero con otro nombre. Es para que no se confundan. No sé si sobre eso tengan alguna duda, alguna cuestión. No, yo estoy al pendiente del chat. Están todos poniendo de dónde vienen, lo cual me parece muy bien. Em, Nada más, Sócrates, tienen que igual llenar la liga a la asistencia, ¿verdad? Sí, profesor Renato, continuamos como la misma dinámica de estos encuentros. Entonces, por favor, dirigencia en la asistencia. Si tienen de pronto mencionar afiliación institucional, que eso también nos sirve para nosotros, para el programa en pedagogía de la web, para el registro. Yo estoy aquí atento al chat también para compartirles diferentes enlaces, tanto de los cursos, de las carpetas de los cursos, de la programación y demás. Y si ocurre cualquier duda técnica vinculada al encuentro, también me la pueden decir. Esta sesión no tendrá como tal transmisión en YouTube, pero está siendo grabada para que también lo tengan en consideración y más adelante será subida al canal de YouTube, bien sea el del programa en pedagogía de la Universidad de Antioquia o de la Facultad de Educación de esta universidad. Si de pronto también alguien desea hacer algún comentario levantando la mano, lo puede hacer levantando la mano. Yo le doy el permiso para que por favor active su cámara, su micrófono y así también podemos intervenir o bien que escriban las preguntas en el chat y ahí las vamos leyendo en el transcurso de la conversación, profesor Renato. Yo estoy aquí para ustedes. Y claro, lo que convendría es que pudieran compartir la lista de asistencia de una vez, la liga. Sí, ya lo va a hacer Listo. Sócrates. Ajá. Sí, no, Norma, no, en el chat es solo para saber de dónde nos acompañan, etcétera. Lo que cuenta para los que a los que están matriculados, como dicen ustedes. En mexicano sería los que están inscritos, pero los que están matriculados requieren hacerlo a través del enlace que ahora va a compartir Sócrates. Para los que no estén matriculados, ahí está. Entonces, por un segundo dejen de escribir, por favor. Está ahí dice el link de asistencia general. Entonces, ahí, por favor, háganlo conforme vaya pasando el inicio de la clase. Entonces, dejen unos minutos y después podrán seguir compartiendo este, lo que ustedes consideren. Entonces, bueno, pues la semana pasada lo que tratamos de hacer era más que nada tratar de explicarles cómo iba a ser la metodología conmigo, que acordamos los profesores del área que iba a suceder con mi curso y metodológicamente es muy interesante porque pues cada uno de los profesores va a tener una metodología distinta. Esto en parte lo vimos como una cuestión enriquecedora de las, eh, de las metodologías que empleamos para aproximaciones teóricas. Entonces, de ustedes se pedía que leyeran el prefacio del propio Rousseau y las primeras hojas del primer libro. Recuerden que el libro se denomina en textos de esta época a, digamos, lo que hoy en día llamaríamos capítulos, pero en ese entonces se llamaban libros. Entonces, pues esto se llama libro. Entonces, antes de entrar propiamente con Rousseau, no sé si hay algún comentario, yo también estoy al pendiente del chat, sobre lo que vimos la clase pasada, alguna cuestión de cómo vamos a proceder. En lo que se animan a hacer algún comentario o pregunta, solamente les recuerdo que conmigo vamos a ver una triada. ¿Por qué triada? Pues porque así lo decidimos. Es decir, uno como investigador teórico del fenómeno educativo o formativo,
lo que hacemos es exactamente acotar un objeto de estudio, o sea, el fenómeno lo acotamos nosotros y desde una perspectiva teórica. Ahora, son autores clásicos, uno como habíamos visto porque son europeos en primer lugar, y en segundo lugar porque sabemos que uno leyó al otro, es decir, en una cadena histórica, y trabajan diferentes aspectos que yo rescaté. Evidentemente trabajan muchos más aspectos sobre la teorización sobre el fenómeno educativo. Eh, Les dije también que iba a usar educativo y formativo indistintamente y a mí no me preocupa. Yo siento que es una cuestión de traducción y de una aproximación teórica, más que fuera un fenómeno completamente distinto. Pero bueno, lo que haríamos sería discutir tres elementos que son importantes tanto en Rousseau como en Kant, eh, como en Pestalozzi, ¿no? Que es justamente el papel que juegan el individuo, la sociedad y las instituciones. Entonces, pues nadie se ha animado a levantar la mano. Acuérdense que conmigo no hay tiempo al final, sino que tiene que ser de una vez. Entonces pueden hacer comentarios, pueden levantar la mano. Técnicamente Sócrates nos ayuda, quitándoles el vínculo al, bueno, que puedan prender su micrófono. Pero bueno, no sé. Todo fue muy claro, eso me preocupa. Cuando todo en una clase teórica es muy claro, es problemático. Yo estoy aquí tomando un tecito y cuando me vean que voy a tomar tecito es momento para que ustedes hablen. Es una táctica metodológica. Gracias, Liliana, que nos pone sí, profe. ¿Todo es clarísimo entonces? Quiere decir que estoy haciendo muy mal el trabajo. Melissa la va a usar, sí, al menos para entrar en materia, nos dice Liliana. Bueno, pues entonces, miren, muy brevemente, nada más para contextualizar. Voy a compartir con ustedes, ahora les voy a explicar cómo nos aproximaremos al texto, pero me gustaría hablar brevemente de quien se llama en francés Jean-Jacques Rousseau, o le decimos Juan Jacobo Rousseau en español, que nació en Ginebra. Esta es una ciudad de habla francesa en Suiza en 1712 y murió en 1778. Es decir, es un autor claramente del siglo XVIII y pues fue lo que le llaman un polímata, es decir, alguien que se dedicó a muchas cosas, pues desde cuestiones de filosofía política, a cuestiones de botánica, a cuestiones de la música, todo a partir del ensayo. Se le considera tal vez uno de los principales autores de la Ilustración europea. Para quien no tenga tanta experiencia en historia de la filosofía, la Ilustración es este periodo. Este, sí, Diana Orozco, no te preocupes. Igual trato de ver el video y que salgan dudas y con todo gusto. Entonces, regresando a lo que estaba yo diciendo, la idea es que la Ilustración es un periodo en el que, digamos, prima la razón, empiezan a romperse ciertas estructuras, por ejemplo, como las universidades medievales, empiezan a configurarse de otra manera los estados nacionales, es decir, empieza a haber lo que se le denomina monarquías ilustradas, es decir, monarquías que no son absolutas, quiere decir que hay monarquías que cada vez más empiezan a tener un límite con respecto a una constitución, a una carta magna, en fin, y entonces empiezan a discutir muchísimas cosas sobre esta naturaleza. Y bueno, pues Rousseau era amigo de muchos, entre otros Diderot. Se peleó con Voltaire. Se los escribo en el chat por si alguien no los ha escuchado. Diderot. Era amigo de Diderot, pero tenía un pleito con Voltaire, entre muchos otros ilustrados. Él venía de una familia protestante, y esto es importante.
Es decir, su bisabuelo era un hugonote, son, ¿cómo se les llama a a los protestantes franceses, que llegan a vivir 60 años antes de que naciera Rousseau, bueno, Jean-Jacques. Ajá, llegaron a vivir a Suiza. Recuerdan que Suiza tiene tres partes: la parte más francófona, pegada a Francia, la parte más, la parte de habla italiana, más cerca de Italia, y la parte de habla alemana, más cerca de Austria y Alemania. Entonces, es una sociedad muy interesante porque sobreviven los 32 cantones, que son autónomos desde tiempos inmemoriales. Entonces, bueno, pues la educación del buen Jean-Jacques Rousseau tiene cosas muy interesantes. Eh, cuando era niño, pues muere su madre, es decir, él prácticamente no la conoce. Y después el padre, cuando Jean-Jacques es muy pequeño, este, lo manda con un tío rico. Entonces, bueno, Rousseau va a tener una formación bastante sui generis. eh, y pues lo que va a suceder es que muy pronto él se da cuenta de que, bueno, él empieza a ir a, digamos, a lo que hoy en día conoceríamos como o sea, más bien, lo visitarán en casa de su tío los preceptores. Esto es súper importante. Al final de la clase pasada, les expliqué esto de los instructores, o también llamados ayos. No sé si sobre eso puede haber alguna duda sobre la historia de la educación europea. Nadie, todos saben, o sea, han visto películas en donde sí entienden que había como uno o dos niños que estaban a cargo de, por lo general, un intelectual, bueno, un profesor que se encargaba de ir guiando las acciones, pues de esos niños. Se revisaba lo que comían, a qué hora dormían, si se bañaban, qué actividades debían hacer, cuándo se les debía poner un castigo, cuándo tenían que todo, ¿no? Entonces se le pagaba a esa persona que se llamaba institutriz, por ejemplo, cuando era mujer, o instructor. Y desde esa perspectiva, exacto, dígame, si el instructor o institutriz, o se le puede llamar de varias maneras, ¿no? El preceptor también, por ejemplo. Bueno, él crece con ciertos preceptores, pero pues digamos que la vida lo va a llevar por otro lado, y pues era un espíritu bastante inquieto. Ya desde los 21 años, si no me equivoco, va a empezar a ganar para este momento los concursos de ensayo. Es decir, para este momento ya se ha puesto de moda, o se ha vuelto a poner de moda, el género de escritura, el del ensayo. Es decir, y lo pone un siglo antes eh, el buen Michel de Montaigne. Lo voy a escribir debajo, está la lista de asistencia ahí, no quiero que se nos vaya, pero no nos da tiempo de revisar a Michel de Montaigne. Pero Michel de Montaigne, tuvo una educación también muy exquisita, porque primero aprendió latín antes de francés, etcétera. Conocía muy bien a los clásicos, y en especial le llaman la atención los escépticos. ¿Quiénes eran los escépticos? Un grupo de filósofos antiguos, griegos antiguos, que dudaban de absolutamente todo. Entonces, hay preguntas en donde tú dices, bueno, ¿cómo puedes tener certeza de que no estás en un sueño? ¿Cómo puede ser posible, dice Michel de Montaigne, de tener certeza de que yo estoy jugando con mi gatita y no mi gatita conmigo, por ejemplo? Es decir, ¿de qué se puede, de qué podemos dudar y de qué más bien podemos tener certeza? Entonces, una forma de escritura que se pone de moda, que pone de moda Michel de Montaigne, es el ensayo digamos, moderno. Y el ensayo moderno era esta capacidad de dar una opinión fundamentada. Lo único que puedo hacer, dice Montaigne, es escribir lo que me parece, pero fundamentarlo para que otros puedan leerlo y opinar a favor, en contra. Y bueno, desde entonces esto era un género literario que se puso de moda,
y había concursos públicos que hacían las academias, y ahora voy a hablar de ellas, en donde se ponía como a prueba el intelecto público de quien fuera. Es decir, de quien fuera, pues claramente solo podían ser personas ilustradas, pero bueno, ya llegaré a ello. Otro de las características del buen siglo XVIII es que ya se han conformado las academias de ciudades o conformado las academias de ciertos principados o reinados. Por ejemplo, la Academia de Renania, que hoy en día Renania es uno de los estados alemanes, que lo que hacían era espacios en donde se exhibían progresos en la ciencia o se exhibían conciertos musicales o se leían en voz alta ensayos o se realizaban algún tipo de discusiones públicas. Todo esto al auspicio de las clases altas, es decir, de la condesa de tal, del conde de no sé cuánto, entonces eran espacios, se hacían las tertulias literarias. Hoy en día, a lo mejor más de uno, no sé si todavía se estile, van a clubs de lectura que se juntan en casa de la prima y todos leen el capítulo tal de tal libro. Todavía, al menos aquí en México, se estila y se juntan y hacen cosas, pero no tienen créditos, no tienen que pasar asistencia, no tienen que matricularse, ¿me entienden? Es una idea, digamos, como más libre, más de libre pensamiento, le dirían en esa época. Bueno, no sé si hasta aquí tengan dudas. Estoy hablando del contexto de Rousseau. Entonces, Rousseau en varias ocasiones fue invitado, y los invitados por lo general se les podía llegar a pagar por como abrir el horizonte de las personas asistentes, que todos ellos eran pues de una cierta clase social, etcétera, ¿no? Por ejemplo, es muy famoso también en este siglo que, por ejemplo, todo el mundo pagaba para ir a ver al pequeño Mozart de 5 años tocar el piano, ¿no? Por ejemplo, entonces, esto en la corte de Austria, estoy hablando de otro país. Sí, como dice Sócrates, pueden levantar la mano y les habilitan el micrófono. Nada, voy a tomarte, miren, voy a tomarte, voy a dejar de hablar. ¿Nadie se anima? Bueno, otro trago de té. Hoy vinieron como, sí, adelante. Sí, profesor Renato, sí me podría como aclarar algo del contexto. Es que yo sé que hay una ala, una parte de la historia de la educación popular que tiene su asidero en Francia, o al menos que hubo movimientos de educación popular, de una suerte de educación para el pueblo que surgió en Francia, pero no recuerdo bien en el periodo en el cual estaba y si Rousseau, parte de las ideas de Rousseau, llegaron a influenciar como ese movimiento, fue paralelo, si me puede aclarar como parte de ese contexto, por favor. Claro, para empezar, no sé si te estás refiriendo a los círculos protestantes. Recuerden que los círculos protestantes en general criticaban de la Iglesia Católica que todo fuera como lo que sucedió ahora, excepto por Mónica, Liliana, que ahora voy a contestar sus preguntas. La idea es que pues la Iglesia Católica no le importaba que tú tuvieras preguntas, lo que importaba era adoctrinar al pueblo. Entonces la cuestión es que el profesor que sabe más, o sea, el sacerdote, habla y los demás callan. Ajá. De hecho, tienen hasta sus cámaras apagadas, no participan. Lo que importa es que se acostumbren a una perspectiva pasiva, en donde ustedes no saben, yo sí, y yo los voy a, ilustrar o iluminar. El protestantismo pasa por otros, ya ahora sí, ¿verdad? Les piqué el ego, ahora ya van a empezar a participar. Ahora te damos la palabra, Julián. Pero la cuestión es que Sócrates, ahí empieza. Ok. No sé si Julián es parte del grupo porque la risa, pero bueno, Sócrates, te encargo que veas qué pasa con Julián y su risa. Pero bueno, Melissa dice, ¿cómo que el ego? Les picar la cresta es un dicho mexicano en donde o sea, como cuando a un gallito le picas la cresta, se enoja. Entonces reacciona, a eso me refería.
Bueno, entonces, ahora sigo porque ahora ya hay preguntas, pero para cerrar con lo que me preguntaba Sócrates del contexto, em, la, son los pequeños círculos protestantes, pero los círculos protestantes franceses, son perseguidos, porque el protestantismo dice que cada uno de nosotros, como está hecho a imagen y semejanza de Dios, y Dios entregó la Biblia, entonces todos tenemos acceso a la Biblia, y por eso el movimiento que se va a dar desde el siglo XVI tiene que ver con la enseñanza de la lectura para poder leer la Biblia, para hacer las propias interpretaciones, etcétera. No más no te puedo decir. A mí me parece que lo que se entiende por educación popular en América Latina es muy distinta a esos pequeños espacios hugonotes. Aquí más bien Rousseau está pensando en las clases altas. Entonces, tiene un problema o sea, no creo que Rousseau, o sea, va a tener un impacto, digamos, en la Revolución Francesa, pero Rousseau mismo no era alguien que como tratara de que hubiera una educación popular, no, en el propio Emilio dice el pueblo se educa solo, ya si quieren llegamos a eso, que no necesariamente es malo, ¿no? Pero bueno, pregunta Mónica Castañeda. ¿Qué diferencias hay entre instructor y preceptor? Pues la traducción, ¿no? Pero básicamente era la misma función. Alguien que se encargaba de la educación total y completa del pequeño o la pequeña noble. Liliana, tener institutriz también es de los siglos XIX y XX, correcto. Es decir, es bien entrado, o sea, es en la posguerra, a excepción de ciertos países, por lo menos en América Latina, que empiezan a popularizarse, sobre todo en el siglo XIX, empiezan a aparecer las escuelas, digamos, que están asociadas a los círculos eh, es que voy a usar una palabra que sería un anacronismo, liberales y no los conservadores, Liliana. Pero las clases altas siempre tuvieron, hasta bien entrado el siglo XX, instructores o institutrices. Ujú. Este, ok. No sé por qué nos está mandando, este, unas cosas de inteligencia artificial, pero bueno. Em, ay, 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 se me están yendo. El libro que estamos leyendo para hoy de Ana Orozco se llama Emilio o sobre la educación y está en la carpeta. Juan Diego, ¿a qué se debe el modo de organización de unos pocos tienen la capacidad de ocupar estos espacios como el arte, la literatura y la música, etcétera? Más bien, Juan Diego, a mí me parece que la pregunta históricamente, yo no estoy diciendo que esté de acuerdo con esto, simplemente te digo que no se hacían la pregunta, más bien la cuestión anómala es quién dijo, por ejemplo, esto lo tenemos en Nietzsche claramente, esta pregunta de por qué el arte, la literatura, la música de cierta clase social tenía que ser para todos. O sea, más bien el fenómeno anómalo es la escuela para todos. Es decir, los liberales del siglo XIX en los países latinoamericanos y en otras latitudes querían que esa alta cultura fuera para todos. Entonces, más bien ese es el problema. Más bien te devuelvo la pregunta al revés. Ujú. Pregunta Nayara, la voy a traducir directamente al español. ¿Cuál es la diferencia entre la aproximación entre la perspectiva de la Iglesia Católica y la de Rousseau en cuanto a la educación de los pobres y de los enfermos en ese contexto? Mira, Nayara, la cuestión es que la Iglesia lo que no quería era que alguien más que la Iglesia se encargara de esto. Entonces, lo que le van a criticar, o sea, Rousseau era crítico de absolutamente todo, pero la idea era que ahora como vamos a ver, Nayara, y te pido que si sigue la duda, que me hagas la misma pregunta de aquí a una hora, este, era, ¿cómo podemos leer, Nayara? Te lo dejo como una pregunta. Esta idea de que el pueblo se educa solo. Espero ser claro. Es decir, ¿a qué se está refiriendo Rousseau con esta idea de que el pobre se educa solo? Entonces, vamos a tratar de ver a partir de las primeras hojas del Emilio de Rousseau
cuál podría ser esa respuesta, ¿no? Este, Sócrates, Julián tiene levantada la mano. No sé si le quieras dar la palabra. Sí, le acaba de habilitar el micrófono justamente. Sí, Buenas Julián. tardes. Eh, Buenas. bueno, dos cosas. Lo primero, lo de ahora es que estoy con mi mascota. Entonces era con ella. Renato, mi pregunta es la siguiente. ¿Podemos identificar en el pensamiento de Rousseau, en sus textos, influencias de pensadores, entre comillas, no occidentales, de pensadores indígenas de Norteamérica, de Suramérica? Tengo entendido que él sí conocía las reflexiones de, digámoslo así, filósofos nativos como Condiarong allá en Norteamérica, y que algunas de estas ideas principales de la ilustración, la igualdad, la fraternidad, realmente vienen, están inspiradas en filósofos no occidentales. No sé si sepas algo al respecto. Gracias. Sí, sí sé, Julián, gracias por la aclaración. Pero, a ver, sabemos que para este momento, es también el siglo XVIII, para esta misma época en donde Estados Unidos se está volviendo independiente, es decir, está la guerra de independencia con los Estados Unidos, bueno, de Estados Unidos contra Inglaterra, pero más bien, o sea, tendremos que esperar, o sea, es el siglo XVIII quien empieza a mirar hacia India. Tengo varios trabajos sobre cómo quedaron fascinados algunos filósofos europeos por la filosofía de la India a India, es decir, del hinduismo, budismo, jainismo, entre otras, porque en la India la religión y la filosofía están mezcladas y no hay esta pretensión de separar una de otra. Em, pero yo no tengo noticia de los indios americanos o de los nativos americanos porque no se les consideraba, hasta donde tengo noticia de mis estudios de filosofías nativas americanas, no se les consideraba como, digamos, gente que tuviera una filosofía o que tuviera un pensamiento que valiera la pena estudiarlo. Es decir, en el contexto de la América hispana, ya tenemos en el coloquio de los 12 a principios del siglo XVI, que llegan los primeros 12 franciscanos y piden hablar con sus sabios y les dicen que todos han muerto. Entonces, es muy poco lo que se tiene de reconocimiento, además de que muchos de los códices eh, quedaron, bueno, fueron quemados. De los indios originarios de Norteamérica, no tengo noticia, pero a mí se me hace raro porque la noción de individuo es una noción muy poco, común en los pueblos originarios de América o de África. Sí, adelante. Julián, no sé si fue un error de volver a levantar la mano o no. Bueno. Entonces, me parece que ha quedado clara la idea esta de que la ilustración empieza a tener estas, como empieza a hacer que se quiebre la propia perspectiva de la Iglesia Católica, de las instituciones como las universitarias, y hay este espíritu de la razón, este espíritu del descubrimiento, del ensayo, etcétera. Entonces, solamente para cerrar la parte de la vida de Rousseau, eh, pues él ganó varias veces el concurso. Él en realidad nunca tuvo un empleo, pues muy, muy serio. Se casó con una mujer que era la modista de las clases altas, pues le gustó una mujer, digamos, de clase baja. Entonces, con ella tuvo 5 hijos y es muy famoso que, conforme iban naciendo, los daba en adopción al orfanatorio. Es decir, eso está comprobado, pero tenemos en el volumen 11 o 12, ahora se me olvida, de las confesiones de Rousseau, que decía más bien que sus hijos
los había puesto en el orfanato para alejarlos de su familia política. Y ustedes van a creer que esto es puro chisme, pero no, es muy importante para la articulación teórica de cuál debe ser el papel de los padres de familia, ¿no? Como institución, los padres y cómo incorporamos o no los padres a nuestros hijos en las sociedades. Entonces, bueno, pues después nada más digo para que sigamos en esta idea. Pues él fue parte bueno, fue amante de la condesa, que por aquí apunté porque siempre se me va. Ahora va a aparecer. Lavasseur. No, esa es la esposa. Thérèse Lavasseur es la modista analfabeta con la que se casa y tiene estos hijos. Em, y bueno, finalmente, pues él sigue estando pues allegado a la élite y no estoy encontrando el nombre de la condesa que era de la que era su amante y bueno, pues lo mantenía básicamente. Entonces, bueno, pues Rousseau va a escribir muchísimas ensayos, cartas, reflexiones. Va a hablar sobre, pues, el origen de las lenguas, el origen de un montón de cosas. Y, pues, digamos, su obra última, que le dedica ya cuando, pues, no era tan grande, pero ya tendría entre 60 y 67 años, serán las confesiones que hace como a la manera de Porfirio, el gran pues el sacerdote griego de la antigüedad tardía que decide escribir las confesiones. De esta misma época final escribe Emilio y también el contrato social. Entonces, bueno, pues hay una crítica tenaz a la sociedad porque así ve que es el papel que debe tener Rousseau. Este, exacto. ¿Quién lo puso? Louise Dupin, así se llamaba la condesa. Gracias porque no lo encontré. Pero Aldis dice, muy contradictoria su historia, la de sus hijos, con la teoría que presenta en la primera parte del libro, donde le da gran importancia al rol de la familia, tanto a la madre como al padre. Pero ahí va Aldis. Yo lo único que voy a cuestionar de lo que tú escribiste en el chat es si es contradictoria o más bien es consecuente. Te conmino, así te invito a que tú de aquí a una hora me contestes si sigues estando en tu posición, si es contradictoria o si es consecuente. ¿Sí, Aldis y todos los demás? Gracias a Aldis que hizo la pregunta, pero conste, ya, listo. Perfecto, porque voy a tratar como de ver en el libro primero. Yo espero que por lo menos hayan podido leer las primeras hojas. Y decidí hacer una lectura dirigida de algunos pasajes del libro de Rousseau. Lo voy a compartir con ustedes para que, nada más déjenme lo pongo para que se pueda abrir. Entonces, pues vamos. Voy a compartir con ustedes. em, Mi pantalla, que es donde está el archivo que les hice llegar. Este, Según yo, ya se tiene que poder ver. Aquí está el título. Sí, según yo, ya todos lo pueden ver y se llama Emilio o sobre la educación, traducido por Ricardo Viñas. Yo lo encontré bastante buena la traducción. Si hace falta, podemos, ¿cómo se dice? Podemos revisar el original. No, no lo traigo acá, pero tampoco creo que sea lo más necesario del mundo. Bueno, pues entonces nos confiesa el propio Rousseau que esta es una colección de textos que sin orden y que en realidad, fíjense, y ahí voy con mi apuesta, ¿no? Fue comenzada por complacer a una buena madre que sabe pensar. Es decir, así igualmente como dice en la página siguiente, tiene que ver con Locke. Sí, entonces primeramente,
Empezó por unas cuantas páginas y después pues fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Y hace una cosa muy interesante en la historia de la teoría de la formación, y es que es tal vez la primera vez que tenemos un tratado que va como acompañando a este individuo que resulta que es el individuo a ser eh, educado, ¿sí? O formado en una sociedad. Bueno, justo esto de la sociedad es lo que pondré en duda. Bueno, no en duda, lo pondremos en discusión. Entonces, la cuestión es, como dice una de las grandes rusonianas de mi facultad, hay que siempre leer a Rousseau en tono sarcástico. ¿Queda claro? Entonces, en ese sentido, para mí es sumamente importante que ustedes no crean que lo que dice ahí es lo que, o sea, necesariamente tiene que ser leído. Lo dejé de compartir, ¿no? ¿Verdad? Se sigue pudiendo ver. Recuerden que mientras estoy compartiendo, eh, no sé, no puedo verlos, pero, pero bueno, entonces nada más, indíquenme alguien, Liliana, por ejemplo, que veo que tienes, sí se está viendo el texto, ¿verdad? O alguien que haga Profe, alguna señal. estamos viendo en este momento el texto que está compartiendo. Perfecto. Es que yo, si cambio de pantalla, cambio a ver el chat. Listo. Entonces, fíjense, dice, vacilé mucho tiempo, estoy aquí arriba, donde ahora está hasta arriba, dice, vacilé mucho tiempo entre si lo publicaría o no, tratando en él, he visto que no basta haber escrito algunos folletos para saber componer un libro. Después de algunos esfuerzos inútiles para hacerlo mejor, tengo que dejar mi obra como está, porque entiendo que es preciso atraer la atención pública hacia estos asuntos, etcétera, ¿no? Y de cómo las cosas que se han publicado en su época pues son puros pasquines. Cuando decimos pasquín, quiere decir hay un tratadito que no tiene mayor teorización, ¿no? Y es lo que dice en este párrafo. Bueno, sí dice, la literatura y el saber de nuestro siglo más tienden a destruir que a edificar. Sí, o sea, está haciendo una crítica horrible. Es decir, esto está diciendo que la gente pues no tiene idea, ¿no? Por ejemplo, censúrase con tono de maestro, más para proponerse debe tomar otro tono, y esto ya complace menos a la elevación filosófica, a pesar de tantos escritos que según dice solo tienen por objeto la utilidad pública, todavía sigue olvidando el arte de formar a los hombres. Ven, aquí usó el traductor la palabra formar, que es la primera de todas las utilidades. Mi tema era por completo nuevo, aún después del libro de Locke. Y entonces aquí está reconociendo, si alguien quiere leer, se llaman cartas sobre la educación, así lo dejaron. Y pues es algo, en cierta medida, podía haber yo tomado a Locke, el gran empirista inglés, para tratar de ver igual como una madre, también como dice Locke al principio de sus cartas, John Locke, quiere escribir cuál debe ser la educación para una hija. Entonces, sí, a ver, voy a dejar de compartir y voy a tomar tecito, porque hasta aquí tiene que haber preguntas, no se pueden quedar igual. Sí, o sea, aquí nos está diciendo el autor cuáles fueron sus pretensiones. Todo lo que se dice de educación que uno va viendo desde supuestos que es que filósofos no tienen ni idea de lo que están diciendo. Y yo empecé haciendo como unas recomendaciones porque yo siento que la educación es lo más útil. A ver, tecito, quiere decir ustedes hablan, preguntan. Ya les mostré la semana pasada que yo puedo hablar 2 o 3 horas seguidas, pero qué horror, a ver, anímense. Sócrates dice que pueden levantar la mano para habilitarles el micrófono.
Estimado Renato, buenas tardes. Felipe, adelante, gracias. Fíjate que leyendo y releyendo esta parte del prefacio que nos compartes, de hecho desde ayer cuando lo estaba leyendo, en lo primero que pienso es en Descartes. No sé eh, qué tan impactante resultaría ser la duda en este sentido, sobre todo por tomando en consideración que dice él, pues tengo eh, esta vacilación entre, pues, editar o no el texto. Pero yo tomo como marco de referencia que cuando Descartes habla de dudar, pues él lo hace para la obtención de una certeza como conocimiento se refiere. Pero bueno, eso es lo que inicialmente te comparto, y pues ya más adelante a ver qué No, sigue. Gracias. de una vez y ni apagues el micrófono. A ver, la cuestión es que para los que quieran, o sea, si esto les huele a otros filósofos o pensadores, y estoy hablando en masculino, aunque también las hay mujeres, como Lam de Gauche, etcétera. Pero, Felipe, la cuestión es que siento que la modernidad temprana, estoy pensando en Descartes, Spinoza, Leibniz, como que establecen toda la problemática que podríamos llamar epistemológica o de teoría del conocimiento. Como bien indicaste, hay una duda y ya, por ejemplo, Spinoza le criticará a Descartes esta idea de cómo tenemos que entender la duda metódica. Pero a mí me parece que estos autores que tenemos ya en el siglo XVIII, el tipo de pregunta como que ya parte del supuesto de que tenemos que dudar y que tenemos que usar la razón, y es la razón la que nos va a permitir a nosotros llegar a un buen puerto. Entonces, siento que en esta parte más metodológica del Emilio, te puede oler a Descartes por esa razón. Como decir, a ver, ¿no? A ver, es que fíjense, teoría de la formación. A ver, no basta, como veremos con Pestalozzi. A ver, una madre, piensen en cualquier madre, puede ser la madre de cada uno de nosotros, la del vecino, si ustedes son madres o padres de familia. Es decir, no nos bastaría, es una pregunta súper sincera, pero gracias, Felipe. ¿No nos bastaría que cada quien eduque a sus hijos como Dios le da a entender, como decimos aquí en mexicano? ¿Sí? O sea, es una pregunta, ahora Mariana, atiendo lo que nos pones en el chat. ¿Sí me siguen todos? Por favor, si no, pónganme un tachecito, ¿sí? Eh, sí, ahora contesto todo lo que está en el chat, pero quiero concentrarme y volver la pregunta de Felipe una pregunta todavía más fuerte. Es decir, ¿no bastaría con que digamos, ya, o sea, por algo tiene a sus hijos, como decía Porfirio, ¿no? Es decir, perdón, Plutarco, en sobre la educación de los hijos, que uno con su alma llama al alma de los hijos y entonces, pues por algo nacimos en donde nacimos, porque él se lo atribuye a los dioses y cree en principios neoplatónicos en donde los hijos nos llegan, o los hijos llegamos, lo voy a poner al revés, a donde tenemos que llegar. ¿Sí, Felipe? O sea, yo lo que pregunto es si nuestra teoría de la formación, por lo menos aquí parados, desde Rousseau, es decirle, tengan cuidado, porque como veremos más adelante, y esto en parte contesta lo que dice Mariana, ¿sí? No basta que uno, como cualquier ser humano, diga se debe educar así a un hijo o se debe educar de esta o de aquella manera, sino tampoco se vale que sean estos, llamémosle filósofos, y hay que leerlo en tono sarcástico, es decir, les está diciendo bola de ignorantes que nada más están repitiendo las cuestiones sin hacer un estudio práctico y útil de cómo el individuo debe ser educado y por ende debe ser educada una sociedad. ¿Sí se entiende? O sea, la pregunta de Rousseau es demoledora en ese sentido, ¿sí? Es demoledora porque le está diciendo, no den por supuesto que si tú tuviste un hijo, oye, ¿cómo debo hacerle? ¿Se le debe
pegar al niño o se le debe no sé qué o hasta cuándo se le pone un límite. O sea, todo el mundo va a hablar porque creemos que nos es lo más próximo, pero parece que Rousseau está insistiendo en que no sea así. Entonces, Mariana Mesa dice, que si yo podría ahondar un poco más en la idea de Rousseau al mencionar que la educación es efecto de la naturaleza de los hombres o de las cosas. Con mucho gusto, pues porque de eso vamos a hablar por lo menos la siguiente hora. Resumen, Mariana, ¿sí? La naturaleza en Rousseau no puede equivocarse. Para Rousseau parte del supuesto, esto no lo está en la parte que leyeron, sino que hay que leerlo sobre el origen de las lenguas y en varios otros ensayos, pero en el Emilio y está plasmado, la naturaleza no puede equivocarse, ¿sí? Entonces, la cuestión es que el hombre se hace malo por naturaleza, o más bien, lo que acaba de decir es una tontería, borren la grabación. Borren, borren. A ver, ¿cómo se hace un hombre? Y cuando dice hombre, Rousseau se refiere a los hombres, hoy en día podríamos decir ser humano, ya nace y Dios no se puede equivocar para Rousseau. Es decir, es muy bíblico en ese sentido de que todo ser humano está hecho a imagen y semejanza. Entonces, desde ahí, todo lo que viene a la naturaleza, y eso es el Emilio de Rousseau, dice, viene puro de las manos del creador. ¿Sí? Punto de arranque. Pero son los hombres y las cosas, y a partir y digamos, las instituciones, la sociedad, la que lo hace malvado. ¿Queda claro? Este es el punto de partida de Rousseau. Mariana, lo voy a profundizar, paso a lo que sigue, ¿no? Me pregunta el que se hace llamar profesor, dice, ¿sigue presente hoy en día Rousseau en la escuela primaria latinoamericana, perdón? A mí me parece que no, que más bien Rousseau es un crítico de la masificación de todos los procesos educativos. Voy a tratar de explicar por qué. Daniel dice, si bien Rousseau no menciona directamente la pedagogía, puesto que se enfoca primeramente por la educación, ¿qué relación podría con ella, con la pedagogía? Daniel, la pedagogía no existe como la estamos entendiendo nosotros. Esto en realidad el que la va a establecer es la lengua alemana, porque la lengua francesa no entiende, no tenemos sino hasta el siglo XIX la palabra pedagogie y significa otra cosa que pedagogik en alemán. Entonces, la cuestión es que él está haciendo teoría de la educación, es decir, del fenómeno o de la formación, de cómo llegamos a ser seres humanos. Em, Brum, Aldis dice, por eso él hace la diferencia entre la educación natural, formar a un hombre, y la educación de las instituciones, formar a un ciudadano. Correcto, ¿sí? Pero a eso vamos a llegar, Aldis. Tú eres la responsable, no sé si es la o él, perdón, tu nombre, eres la persona responsable para decirnos y retomar esta y las otras cosas que tenemos. Yo supuse, ajá, muchas cosas. Andrés nos dice, ¿y cómo se relaciona entonces la idea de la naturaleza no se equivoca con la autonomía moral, por ejemplo, en Kant? No, 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 a ver, Andrés, me estás adelantando el curso, no voy a adelantar a Kant y la autonomía. Eso lo vemos con Kant si les parece bien, pero Andrés, estás muy en lo correcto de que aquí hay una vía, un canal. Entonces es lo único que voy a decir. Diana, a mí me llama la atención el planteamiento que él hace en el prefacio de más o menos, no estoy diciendo lo que es verdad o no, sino plantea mis ideas y las expongo para discutirlo y habla de las circunstancias, es decir, que todo depende también de los contextos. No sé si interpreto bien. Sí, Diana, y esta es la herencia de Montaigne en Rousseau y en todos los de esta época. Todo aquel que diga siempre se tiene que educar de esta y de esta manera a los hijos, a las hijas, estará equivocado, porque tú entiendes bien, Diana Orozco, que depende del contexto. Pero el problema es que todos andan dando sugerencias y nadie está hablando de como consejos prácticos desde la claridad que me da a mí la razón. Ahí está, el año pasado en las lecciones de pedagogía clásica, el profesor Runge
realizó la lección sobre este autor, nos comenta Sócrates, ahí tienen la liga. Y Lira dice, el libro lo leí completo y tengo el libro, pero hace tantos años que poco recuerdo. Si recuerdo que es como el proceso de crianza por etapas. Sí, claramente hay etapas, pero no se vayan a confundir con las etapas, por ejemplo, piagetianas, sino que todo depende de cómo el individuo va creciendo. A ver, no se les hace, no me han preguntado, pero es curioso que estemos hablando de la educación de un niño. ¿Sí? Nadie me ha dicho, ¡ah! ¡Qué cosa más extraña! El Emilio es uno y es varón, es hombre. Sí, sí, el Emilio es uno, es varón y es hombre. Es decir, la educación tiene que ver con la justa, la justa teorización sobre, como lo que estaba diciendo Diana, en el contexto de cada uno de los niños del cual yo voy a ser su preceptor. ¿Ya vieron qué cosa más extraña? El ejercicio del Emilio es un ejercicio teórico y por eso empezamos teoría de la formación desde aquí, porque acuérdense, Rousseau nunca educó a nadie, sí, o sea, sí, pero no llegó a ser el preceptor de una casa porque era visto como demasiado revolucionario, o sea, nadie lo contrataba para ese trabajo, pero hace un ejercicio en donde se rapta teóricamente a un niño, lo aleja de sus padres y de las instituciones. Es el teórico quien decide cómo educarlo para llevarlo a eh, su completa plenitud, que es cuando ya va a ser adulto y va a ser un ciudadano. Entonces, la cuestión es que resulta sumamente interesante ver esa teorización, pero a nadie le parece extraño porque es lo que se acostumbraba. Simplemente lo que ahora está haciendo es que la gran postura o la cosa que se va a volver súper novedosa es esto que ya estábamos discutiendo, que ya discutía, esperen un segundo, ¿quién era quien discutía esto? Bueno, va a ser más fácil que sigamos, es decir, cuando empezamos a discutir esta idea de que el educador tiene que aplicar la educación negativa. ¿Qué es la educación negativa? Si todo nace puro de las manos del creador, lo que tenemos que hacer, según Rousseau, es educar en no proponiendo cosas, sino dejando que el individuo se vaya manifestando. Esa es la educación negativa. Es decir, ¿cómo puedo garantizar que aquello que está formado eh, en la propia creación divina, la única forma que yo tengo de no intervenir en ese proceso de ese individuo es interviniendo como educador lo menos posible? Es decir, no desde la postura de lo que yo sé, sino tratar de identificar en el individuo las cosas que ya trae consigo e irlas cultivando para que con el paso del tiempo esto se vaya manifestando. En algún momento del libro 3 él dice que, por ejemplo, no, perdón, del libro 2 dice que si hay alguna desviación en una planta, que lo que hay que hacer es enderezarla para que continúe creciendo de manera, pues, derecha, etcétera. Es decir, hay que hacer pequeñas correcciones aquí y allá del curso, de la educación de un individuo y de esta manera pueda llegar a su máxima expresión. Entonces, esto, por ejemplo, son también pues resabios de Aristóteles y su idea de cómo se llega a ser humano, etcétera. Pero bueno, no sé si hasta aquí alguien quiere decir algo. No sé si ha quedado clara la idea de educación negativa. Felipe dice, no quiero generalizar, pero me parece que el marco de referencia en educación es el padre. La madre, así me educó mi padre, mi madre. En ese sentido, entonces hay que romper en la rigidez y el encierro en la educación del siglo XVII. Ahí dice 17, a la soltura, libertad natural que propone Rousseau. ¿Me equivoco? Si le haces caso a Rousseau, sí. Ahora, claramente esto es problemático. ¿Por qué será problemático? O sea, él en las Confesiones, libro 12, les digo que no recuerdo si era el 11 o el 12, no traje el dato exacto,
pero él dice que él dio a sus hijos al orfanatorio para evitar que tuvieran contacto con la familia política de su esposa, es decir, gente de muy baja calaña, gente que le va a enseñar pues sus propios modales, sí, o sea, no van a ver mal o sea, van a imponer una forma de ver el mundo, pues tergiversada, ya, no, o sea, los adultos, las instituciones van a ser los que ya han echado a perder a los adultos. Entonces, papá y mamá, pues ambos, o sea, incluso yo diría la esposa de Rousseau, pues cae aquí, ¿no? Lisette dice, la educación negativa sería entonces ser maestros presentes como observadores para no ser interferencia. No, más bien, Lisette, si puedo como ser más claro, la educación negativa sería ser, fíjate, preceptor, porque todavía no dividimos el maestro, el preceptor era todo, era entre educador moral, pedagogo, maestro, era todo. Entonces, acuérdense que esa idea del maestro de escuela no existe para esta época, ¿no? Nada más para no caer en anacronismos, Lisette. Pero entonces sería ser educadores, y voy a usar la palabra educadores o preceptos, en donde lo único que hay que hacer es identificar el curso natural del ser de cada uno bueno, del Emilio, de un niño específico, y dejar que se manifieste e ir haciendo pequeñas correcciones. Es decir, estar ahí, porque es que si no se entiende la idea del preceptor, estaba ahí 24/7. Es decir, vivía ahí en el palacete o en la casona donde vivía el niño, revisaba qué comía. Yo sé, no sé, aquí es hora de comida, lo lamento mucho si lo es allá, pero revisaban incluso las heces la orina del niño. Sí, es decir, tenían que saber sobre música, sobre ciertas cosas. Ahora, por ejemplo, Rousseau identifica en otro ensayo que no les dejé leer sobre cómo tendrían que ser aplicados ciertos géneros musicales. Y dice, hay géneros musicales que dice que hacen que el ser humano pues se vuelva, digamos, que se acostumbre, ¿no? O sea, por ejemplo, ponerle reggaetón a un niño de 4 años, o sea, yo creo que Rousseau se muere si ve un TikTok de niños de 3 o 4 años bailando reggaetón. O sea, hay como ciertas cosas que no ayudan al temperamento. Por ejemplo, criticará a los suizos cuando oyen Sí, sí, gracias Lucas por reírte. A eso me refiero. Lo que hace Lucas, si se quieren reír, ríense con un emoji así, sé que están despiertos. Sí, Lisette, traté de ser como claro en el sentido de, a ver, ¿no? O sea, él, por ejemplo. Mira, lo voy a cantar porque de aquí a que lo busco en YouTube se nos va la hora, pero él decía que la nostalgia, y él tiene razón, fue una palabra que inventaron, que tomaron los suizos cuando estaban en las guerras y extrañaban su casa cuando veían a las vacas. O sea, se está burlando de los suizos. Es como si yo les dijera como mexicano y sí nos pasa a veces, ¿qué quieres que te diga? Ay, dice esos mexicanos que nomás están fuera de su patria y quieren encontrar picante para echarle, no sé, a las arepas, ¿no? Y entonces todos, ja, 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 ¿no? Nos reímos porque así somos los mexicanos, ¿no? Bueno, él decía que había una música que ustedes todos conocen porque el de tar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 a, tarararararararara, lo inventó, ¿me entienden? Porque es justamente cuando salen las vacas y los suizos se ponen melancólicos y Russo dice, o sea, se burla, dice, ay, esos suizos que extrañan sus vacas y sus montañas. ¿Me entiendes? O sea, hay una música que esto es también para contestarte, Daniel, que pregunta, pero esas pequeñas correcciones se basan en qué? En identificar cómo es la expresión de la naturaleza en cada ser humano. Por eso Rousseau no puede hablar de escuelas, porque si tú tienes más de uno, o sea, ya dos, ya te puedes distraer. Pero imagínense un grupo de 30 personas. ¿Tú sabes qué le gusta? ¿Cómo se está manifestando individualmente la naturaleza en cada uno de los niños? O sea, te das vuelta como profesor de primaria en una primaria de cualquier escuela latinoamericana y ya se están golpeando, ya uno ya se distrajo. Hay uno que tú no sabes, no sé, acaba de morir su abuelo. Estoy inventando, claramente, ¿no? Y entonces tú no sabes por qué de pronto ya viste a Jaimito, ¿no? Súper triste, no te das cuenta.
O sea, ¿me entiendes? Ruso, no puedes, Daniel, darte cuenta más que del curso de la naturaleza. Esto es súper importante para el siglo XVIII. El curso de la naturaleza para nuestros autores suizos, como veremos con Pestalozzi y con Rousseau, y también para Kant, aunque Kant usará otro vocabulario. Es decir, esa forma en la que la naturaleza se expresa en mí es como yo como individuo estoy triste, estoy alegre, estoy enojado. ¿Cómo me enojo? Yo estoy seguro que cada uno de ustedes y cada uno de nosotros nos enojamos de otra manera. Entonces la cuestión es, tú como educador, ¿qué pasa si Emilio a los 14 años, o sea, tú sabes que a los 14 años, por ejemplo, tiene un enojo terrible, pero entonces, ¿cómo haces para que eso se encamine correctamente y hasta dónde te toca a ti como educador? Y estoy hablando en masculino porque estamos pensando en hombres. ¿Hasta qué punto te toca dejar lo que sea y que se le pase? Pero, por ejemplo, él va a ser el próximo líder de un cantón en Suiza, por ejemplo. Va a ser abogado, va a ser ministro de las cortes, en fin. Entonces, tú tienes que hacer que él entienda que no puede tomar decisiones, por ejemplo, cuando esté en extremo enojado, en extremo triste. Entonces, era hacer como esas pequeñas correcciones del curso de la naturaleza. ¿Sí? Pregunta Andrés, ¿hasta qué punto esa educación negativa, entre comillas, que busca una educación natural de Emilio, termina siendo una construcción cultural y el rol del educador termina condicionando? Muy buena pregunta, Andrés. De hecho, es tan buena que no la voy a contestar, porque te la voy a contestar con Kant y con Pestalozzi. Es decir, es verdad, parecería ser que la naturaleza es un constructo del siglo XVIII en donde la cultura, por ejemplo, a ver, Nietzsche en el siglo XIX te va a decir, ya cuando un niño habla. Su lengua, cualquiera que sea esta, ya tiene introyectado todas las formas de ver el mundo, porque las formas de ver el mundo están en el lenguaje. ¿Ya viste, Andrés? O sea, te estoy contestando con Nietzsche porque Rousseau pues no nos alcanza. Pues sí, claro, por eso a Rousseau se le considera prerromántico, esta idea en donde la naturaleza parece que no tiene nada, o sea, el niño habla naturalmente. ¿No? Y ya en el siglo XIX Nietzsche va a decir, pues no. Es decir, a los 4 años, y él se dio cuenta antes que los psicolingüistas, que los niños, a los 4 años ya incluso hablan, con irregularidades, no dicen no cabo, dicen no quepo. Es decir, ya saben hasta ese tipo de cosas, bueno, en cada una de las lenguas, ¿no? Con todas sus irregularidades. Entonces, claro, o sea, si tú a los 4 años ya tienes introyectada toda la cultura a través de la lengua, pues se nos cae Rousseau. Pero ¿qué creen? No vamos a abordar a Nietzsche. Lo lamento tanto, pero ya te contesté, Andrés, con Nietzsche. Pero sí, es problemático. Es problemático porque ¿dónde está el límite entre lo natural y lo cultural? O sea, ¿hasta qué punto no es el educador? O sea, como decimos en buen mexicano, ¿qué tanto es tantito? O sea, ¿qué tanto es ese poquito o esa pequeña intervención que tiene el educador? O sea, ¿hasta qué punto el educador está en realidad viendo, imponiendo ciertas cosas cuando él cree que está viendo el curso de la naturaleza? Entonces, ¿qué tan liberadora sería? Pues no sé. Por eso te sugiero que leas a Nietzsche sobre el porvenir de nuestras escuelas o sobre Schopenhauer como educador. O si quieres ver el Zaratustra, en donde la verdadera liberación. Si a alguien le gusta la pregunta de Andrés, de la libertad, uy, un tema bien padre, bueno, lo vamos a ver en Kant, pero Nietzsche es del siglo XIX. Así hablo Zaratustra, yo te contestaría así como lo estoy poniendo en el chat. Ajá. Si alguien no entiende es a propósito. ¿Cuándo seremos libres? Cuando Zaratustra se hunda en su propio ocaso. Y todos van a decir, ¿qué? ¿Qué es eso? Pues lean el libro de Zaratustra. ¿Cuándo Zaratustra va a hundirse en su propio caso? O sea, la cuestión es que o sea, Nietzsche está diciendo, a ver, estos del siglo XVIII, no, no se puede.
más bien la propuesta tendría que ir por otro lado. Pero bueno, me tocó abordar la terna con ustedes de Rousseau, Kant, Pestalozzi, ¿sí? Y vamos a ver en estos tres cómo se está manejando. Y acuérdense que Pestalozzi es primera mitad del siglo XIX, Nietzsche es la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, bueno, y además Nietzsche era pues mucho más crítico, me parece a mí. Bueno, si les parece bien, vamos a seguir compartiendo el texto. Se nos va el tiempo de manera, este, pues, rapidísima. En breve ya me parece que ya lo pueden ver. Entonces, pero bueno, entonces aquí se está entendiendo que Rousseau está diciendo de un método falso, ¿no? Y de cómo hacerlo. Entonces, pues él no va a expandir, o sea, o a decir que así tendrá que hacer, pero pues como ya vimos, ¿no? Está tratando de, de ver el contexto, como vemos en este párrafo de la página 6 de esta traducción, ¿no? Entonces, pues que él no va a poder hablar de esto, pero dice, me basta con que puedan hacerse lo que yo propongo, donde quiera que nazcan hombres, y con que luego de hacer de ellos lo que yo propongo, se haya logrado lo mejor para ellos mismos y para los demás, ¿no? En fin, entonces, pues no nos promete más y arrancamos con el libro primero. Y ahí es como empieza. Todo está bien al salir de las manos del autor de la naturaleza, o sea, Dios. Todo degenera en manos del hombre. Y, por ejemplo, yo no les voy a pedir porque, bueno, ya les explicaron, espero cómo va a ser la evaluación del aprendizaje de este curso para los que necesitan calificación, pero ahí tienen una frase famosísima en la teorización de la formación. Es decir, todo está bien al salir de las manos del autor de la naturaleza, todo degenera en manos del hombre. Fuerza o sea, el hombre, a una tierra para que dé producciones de otra, a un árbol para que sustente frutos de tronco ajeno, mezcla y confunde los climas, los elementos y las estaciones, estropea su perro, su caballo, su esclavo, todo lo trastorna, todo lo desfigura, etcétera, etcétera. ¿Ya vieron? Eh, Entonces, ojo, lo tienen que leer, acuérdense, sarcásticamente, ¿no? Entonces dice, a ti me dirijo, madre amorosa y prudente, que has sabido apartarte de la senda trillada y preservar el naciente arbolillo del choque de las humanas opiniones. ¿Sí? Entonces, a ver, voy a ver el chat. Es como si hablara del mundo de hoy. Sí, yo sé, parecería ser que siempre estamos en esas, Liliana. En fin, entonces esto, por ejemplo, a mí me parece sumamente interesante, ¿no? O sea, si uno no teoriza sobre la educación, ¿qué es teorizar sobre la educación o la formación? Es hacerse esas preguntas importantes que pueden ser muy diversas. Lo único que parecería hacer es que estamos repitiendo lo que Rousseau en esta página llama las humanas opiniones, ¿no? En fin, ahí hay notas a pie de página que no vamos a leer. Y bueno, acuérdense que es muy común tesis, por si alguien no sé si se acostumbre en las universidades de ustedes, pero, por ejemplo, la metáfora vegetal como forma de explicar la educación. Y van a encontrar muchísimas. Por ejemplo, aquí cultiva y riega el tierno renuevo antes que muera. Renuevo, creo que lo podríamos también traducir como retoño. Así sus sazonados frutos serán un día tus delicias, etcétera. O sea, cómo se están vinculando esto. Eh, entonces, vean cómo lo que está diciendo es que está haciendo un parangón entre la semilla que lo tiene todo y lo único que hay que darle es lo adecuado, es decir, el clima adecuado, todo para que esa semilla llegue a ser de su mejor manera. Entonces, eh, educar es cultivar. Híjole, Liliana, pues es que ese es tema de tesis. Sí, o sea, como metáfora es muy lindo porque si te das cuenta, metáfora es decir, eso, educar es cultivar, pero ¿de dónde viene, oh querida Liliana, la palabra cultura sino de cultivo? Entonces, naturaleza y cultura, como dirán los antropólogos del 19,
¿sí? ¿Cuál es el límite? O sea, como que la cultura es la segunda naturaleza. O sea, ¿me entiendes? Empieza a complicarse la cosa, pero parece que más de uno, entre ellos Rousseau, está usando la metáfora de la planta para que esto que me preguntaban hace algunos minutos, de permitir o dejar dónde está lo propio, lo que ya viene, es decir, una planta de frijoles, nosotros decimos frijoles y no frijoles, nótese, o una semilla de calabaza o de maíz, etcétera, que se siembra, sí se necesita darle agua, darle la tierra correcta, que le dé la cantidad de luz, de sol, de calor, etcétera, correcta, pero como que no te metes en la frijolidad del frijol ni en la maicidad del maíz, sino que es como tratar de discriminar en donde está la parte contextual que va a proveer de esa pequeña semilla hasta que llegue a planta y de la misma manera de que el individuo siendo él o ella, bueno, en este caso voy a usar el masculino, que él mismo llegue a ser lo que tendría que ser. Así, Liliana. Bueno, entonces, ahí está. Nacemos débiles y necesitamos fuerzas. Desprovistos nacemos de todo y necesitamos asistencia. Nacemos sin luces y necesitamos de inteligencia. ¿Ya vieron? La luz es también metáfora de la inteligencia, de la razón. Todo cuanto nos falta al nacer y cuanto necesitamos siendo adultos, se nos da por la educación. Esta es una hermosísima, hermosísima, hermosísima frase que pueden copiar del Emilio del Rousseau y pueden criticar, etcétera, ¿no? Entonces la educación es efecto de la naturaleza de los hombres o de las cosas, cosa que me preguntaban. La de la naturaleza es el desarrollo interno de nuestras facultades y nuestros órganos. La educación de los hombres es el uso que nos enseñan estos a hacer de este desarrollo. Es decir, ese desarrollo natural cuando está puesta en manos de la sociedad de manera correcta, es lo que se tiene que lograr. Es decir, hay gente que nace con ciertas habilidades, otras que otras, etcétera, ¿no? Y lo que nuestra experiencia nos da a conocer acerca de los objetos cuya impresión recibimos es la educación de las cosas. En fin, entonces está la parte natural, la parte del desarrollo y la parte que hacemos, sabemos hacer con las cosas. Así cada uno, bueno, ahí está, lecciones de estos tres maestros, etcétera, etcétera. No sé si en este punto alguien tenga alguna duda, pregunta. Veo, dice, Liliana dice muy bien. ¿Hay alguien más que quiera decir algo? Entonces, fíjense, por lo mismo que es la educación un arte, ojo, 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 ojo. Porque esta a veces yo veo que es complicado, pero están leyendo a ilustrados o renacentistas, si hubiéramos empezado en el Renacimiento, que hay que ver cómo se entiende el arte. El arte debe entenderse como una técnica, porque ars artis en latín viene de techné en griego. ¿Qué quiere decir techné en griego? Quiere decir un saber hacer práctico. ¿Sí soy claro en lo que estoy diciendo? Necesito que, a ver, voy a dejar de compartir. Perdón mis métodos, pero, ajá. Diana dice sí. Liliana sube el pulgar. ¿Alguien más que esté usando sus... ¿Sí soy claro en lo que estoy diciendo? Es decir, la cuestión es que cuando se dice que la educación es un arte, es una capacidad práctica útil de cómo llevar a un individuo hacia su propio, eh, hacia su propia posibilidad de ser quien es. ¿Vieron? Le traté de dar las menos vueltas posibles. El arte es la capacidad técnica práctica de llevar a un individuo a su máxima exposición. Lo dije de otra manera. ¿Sí? Entonces, es un saber hacer práctico. ¿Qué debo hacer cuando, en colombiano también se dice hacer berrinche, cuando alguien así hace un pataleo, etcétera? Ayúdenme con la traducción cultural. ¿Sí? Sí, sí, Liliana, siempre. Pataleto, berrinche. Gracias, Diana, por traducirlo del mexicano al colombiano. Es decir, sí, o sea,
¿qué pasa? O sea, ¿por qué? ¿Qué hago yo ahí? Es decir, ahí está el saber hacer práctico. Es decir, como estábamos viendo, yo no les voy a decir cómo educar a todos porque yo necesito conocer a todos para poder educarlo. Por eso la educación es del Emilio, es de un individuo al cual yo conozco y voy viendo cómo se va expresando. Entonces, desde esa perspectiva rusoniana, la idea sería que la educación es un arte en ese sentido de saber hacer. Pero la cuestión es que la teoría, por definición, que no abordamos y que vamos a abordar con Kant, pero tiene que ver con la reflexión de cómo y por qué se hace lo que se hace. Entonces, la teoría de la educación o la teoría de la formación sería una reflexión, y hago una pausa, porque es una flexión, es una vuelta hacia ese acto que eh, que tiene sobre todo, una fuerte carga práctica. Entonces, los educadores en general que saben hacer lo que hacen, saben cómo educar en cada momento. La teoría de la educación es esta capacidad crítica que tenemos de ese quehacer. Entonces, pregunta Andrés, ¿el educador también sería un artista? Ojo, porque luego artista se entiende de múltiples maneras. Si Andrés, estás entendiendo educador como artista, como alguien que sabe hacer algo práctico, entonces sí. Si es alguien que sabe usar técnicas, de pintura o de no sé qué, entonces no. Claro, aunque también está esta metáfora del arte como un saber hacer, pero también como un saber hacer creativo, y entonces nos vamos a historia del arte o a cuestiones estéticas, ¿no? Sí, pero mi énfasis iba menos hacia donde lo quiere llevar Andrés, aunque espero haber contestado, y más hacia esta perspectiva en donde Rousseau está escribiendo esto como una gran teoría de la formación o de la educación. Sí, porque si no, ¿cómo podemos nosotros orientar a los educadores? Entonces, es una cosa curiosa porque está creando Rousseau un personaje que es un educador, un preceptor, ¿sí? Del Emilio, es un preceptor inventado, es casi que una novela fantástica de un perfecto educador, pero a la vez, al ir viendo quién es ese educador y qué hace, está haciendo una teoría de la educación o de la formación. Sí, sí entienden esto, se entiende lo que acabo de decir. Dice Diana, pero la idea gira entonces hacia no generalizar la educación, sino al rol del educador como sujeto creativo, flexible, incapaz de adaptarse a la realidad de ese educando. Exacto. Y permitir, en Rousseau, Diana? Vamos a ver que esto, pues no necesariamente es así con todos, pero la idea es, el problema que tienen, o sea, la mala educación, si se puede usar ese término, en Rousseau no lo encontramos, pero lo estoy usando yo. Es decir, el ser humano se corrompe gracias a las sociedades, a las instituciones sociales que hacen de él lo que es. Y por instituciones sociales también es la familia. Por eso dice Rousseau más adelante, dice, hay niños que más les valdría haber nacido sin padres. ¿Me entienden? Es decir, va a tener padres que van a decirle, no hagas eso, haz como tu papá, ¿por qué no eres no sé cuánto? ¿Por qué eso acá? Ah, ya ves, los hombres no lloran. A ver, tú, hijita, levántale el plato a tu hermano, que para eso eres mujer. ¿Me entienden? Todas esas cosas son con las que se está peleando Rousseau todo el tiempo. Entonces, su propuesta teórica es que haya, la teorización es esa reflexión en torno a las prácticas del educador, y lo que le dice es, educador, tú no tienes que imponerle ciertas cosas de quién sea ese individuo, sino que lo que tienes que lograr hacer es intervenir como yo cuido que una planta tenga agua, tenga tierra, tenga luz, tenga calor, tenga, etcétera, la temperatura, etcétera, 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 y que entonces desde esa manera podamos educar. Pero lo que dice Diana es que no puedes generalizar el acto educativo, porque si es un arte, si es una tecnes, es una técnica, es un saber hacer práctico, tienes que poder hacerlo con cada niño, y yo digo con cada niña. Entonces, Rousseau no está hablando de la escuela moderna, porque la escuela moderna o contemporánea no existe.
¿sí? ¿A quién se le ocurrió que la educación tiene que ser para todos? Por eso, entonces, Rousseau dice, el pueblo se educa solo. No hay que leer, a mí me parece, es mi interpretación rousseauiana, que no hay que leer a Rousseau como diciendo, esta es educación. O sea, es el noble el que necesita ser educado en estas formas culturales, porque él va a ser el próximo gobernante de este pueblo. ¿Soy claro? Entonces, el pueblo, ¿quiénes son? Los agricultores. Los agricultores tendrán que ir a aprender solo, quiere decir, va a aprender cómo se cultiva el campo, va a aprender las formas sociales del campo. O sea, si se están dando cuenta, está hablando mejor de la gente de campo. La gente de campo tiene más este sentido común de dejar expresar la naturaleza en ellos, ¿sí? Que esta gente que son abogados y filósofos y saben todo y tú deberías hacerlo, no sé quién, y crean o forman adefesios, ¿no? Por esta idea de la sobre, o sea, como tratar de meterse en todas las cuestiones que creemos que le son propias para ser el próximo gobernante. La discusión, si se ve, es con los educadores, con los preceptores de su época, los que formaban a los gobernantes, que eran berrinchudos, que hacían pataletas, porque esas cosas luego no se quitan, como vienen a pie de página, ¿no? Es decir, la primera educación es muy importante porque de ahí se van retomando y simplemente se van reforzando ciertos comportamientos. A mí me parece, yo les estoy proponiendo una lectura, pueden no estar de acuerdo conmigo, con esta idea de que el pueblo se educa solo no está siendo necesariamente escrito desde la perspectiva rusoniana como algo malo. A mí me parece que la gente de campo tiene mucha más idea, y si nosotros creemos que están más vinculados a la obra del creador, o sea, de Dios, pues están mucho más vinculadas a las formas naturales, ¿no? Ujú. Ana María pregunta, cuando se habla de el pueblo se educa solo, ¿podría pensarse como educación empírica? Pues es que no me gusta usar palabras como se decía, anacrónicas, porque la cuestión es que no, pues es que toda educación es empírica, ¿sí? O sea, si yo tuviera que dar otro seminario, tal vez les hablaría sobre educación y experiencia. Dime tú, Ana María, ¿qué educación no es empírica? O sea, esa es la cuestión, o sea, porque yo te digo, mira, Ana María, a ver, voy a usar Aristóteles, ¿no? Suponiendo que Aristóteles, si le hiciéramos caso y él fuera el educador de Alejandro Magno, es decir, él tiene súper claro en Ética a Nicómaco que están las virtudes éticas y las dianoéticas. Las dianoéticas es las que se entienden y ya. O sea, hay cosas que se entienden y ya, pero las éticas son las que se practican. Entonces, tú lo que necesitas hacer es practicar todo el tiempo para ser virtuoso, según Aristóteles. O sea, el justo medio entre dos extremos, que es la forma en la que tenemos que ir, es una cosa sumamente práctica. Es decir, desde pequeños tenemos que, ¿cómo encuentras la justicia según Aristóteles? Es estando en diferentes contextos en donde tú vas acompañando a los pequeños, que todavía no tienen la nous, voy a usar la palabra mente, bueno, o esta parte racional del alma, para como poder distinguir, que de hecho es la parte que distingue, se le llama la frónesis. O sea, hay una parte deliberativa del alma, le llaman los traductores, es decir, hay una parte en nosotros que delibera cuál es lo que tenemos que hacer. Y esa no se puede, digamos, planear a priori, sino que se tiene que entrenar. Entonces, desde esa perspectiva, Ana María siempre sería empírica. Tal vez la cuestión es que como está más vinculado a lo natural, como que ahí Rousseau no se mete, como que se está metiendo con los preceptores de las clases altas. Eso es lo que me parece. Nayara comenta en el chat y traduzco el argumento de que el pueblo se educa solo sería mantener una situación
de los pobres y de no obtener una instrucción más elaborada. Yo ahí te contesto también, Nayara, con Nietzsche, es decir, es una pretensión de los estados nacionales modernos de proveer de la alta cultura a todo el pueblo. Es decir, los liberales latinoamericanos del siglo XIX y del siglo XX, por supuesto, querían encontrar una institución en donde todo el pueblo, todos, sin distinción, tuvieran acceso a las artes liberales. Y eso puede llegar a ser problemático porque es separar la alta cultura de la cultura, digamos, originaria. Y entonces, en general, a mí me parece eh, problemático también, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué al menos aquí el programa de música para las escuelas secundarias, es música clásica? ¿Qué es la música clásica sino una música que se considera de una clase social, etcétera? Es decir, ¿por qué no cada uno tendría que aprender las formas musicales de su propio barrio, de su propio lugar donde uno nace? En ese sentido, yo sí trato de romper esta idea de la educación popular porque sería como tratar de darle elitismo a todos sin distinción y eso también me parece problemático. Lo podemos, Nayara, discutir más si gustas. Ana María dice, lo pensé con el ejemplo de los agrícolas, pero tienes razón, gracias. Juan Diego dice, me parece entonces que en la perspectiva de Rousseau hay el entendimiento de que la educación, cultivar, es un producto social. Ojo, sí, pero su crítica aleja la educación institucional de la educación que dan los padres. No, a ver, Juan Diego, aquí siento que ya hay una ensalada de términos. A ver, la educación, sí, es como el cultivo, pero la educación negativa es como cultivar porque tú sabes que de una semilla de maíz van a ser un maíz, que de la semilla de un frijol van a ser un frijol que de la, etcétera, ¿no? Entonces, tú no te metes con la frijolidad del frijol. Yo sé que va a sonar muy raro y espero que muchos se estén riendo en este momento, pero ¿me entienden? Hay algo esencial, ontológico, que es lo natural. En eso uno no se puede meter como educador. Uno se mete en la tierra, es decir, cultivar es dotar de agua, luz, tierra, temperatura exactas, el espacio, ¿sí? Para que la frijolidad se exprese. En ese sentido, Rousseau es muy aristotélico, perdón. Pero para Rousseau, la educación institucional, que los padres son una institución, es decir, la paternidad es una institución y tal lo entendía que dio en adopción a sus 5 hijos. ¿Sí? La familia, nos dice Engels, es la institución capitalista por excelencia. Los antropólogos nos dicen, la familia es una institución. No pensemos en instituciones educativas como la escuela exclusivamente. La escuela también, pero acuérdense que en la época de Rousseau no hay escuelas como las entendemos hoy en día. ¿Queda claro? No hay escuelas. Me van a decir, profesor, pero había universidades. Sí, pero no las escuelas como las entendemos, escuela primaria, etcétera, etcétera, etcétera. El pueblo se educa solo. Pero entonces, la cuestión es que la educación negativa la está homologando con el cultivo porque no se está metiendo con lo que naturalmente es. Entonces, hay una parte que el individuo llega a ser, pero en la parte de la socialización es el educador quien tiene que irle mostrando el camino para cómo relacionarse, cómo ir expresando esa persona que es cada uno de ellos. Recuerden que también pueden intervenir sobre el micrófono. Dicen Nayara, sí. En todo caso, sería valorar nuestros saberes populares más que ampliar y hacer usufructo de los de la élite, por ejemplo. Entonces, sigo pensando hasta qué punto los argumentos, y se me está subiendo el chat, perdón. Entonces, sí, perdón, sigo pensando hasta qué punto los argumentos de, de ellos no eran para esa justificación. Sí, Nayara, yo soy más de esa opinión, de que tendríamos que repensar que no solo hay un saber, digamos, hoy en día, ¿no? De una clase que se tiene que llegar a todos, sino más bien repensar qué es lo que cada comunidad valora y no presuponer que escuchar música clásica es culturalmente mejor que escuchar
no sé, reggaetón u otras formas populares, ¿no? Em, ¿Qué opinión me merece la afirmación de Nussbaum? Nos educamos en comunidad, en armonía o en distancia con Rousseau. Yo creo que si le haces caso, profesor, a Rousseau en el sentido que el pueblo se educa solo, yo sí creo que Nussbaum sí leyó cuestiones de Ubuntu y de estas cuestiones. Yo creo que los pueblos originarios tenían más esta educación colectiva, pero el Emilio es el epítome, es la obra de la educación individual por excelencia. Bueno, si quieren también las cartas de la educación de Locke. Entonces, en ese otro sentido, a mí me parece que no va con esta idea de la comunidad, porque más bien como que la actitud de Rousseau es como rechazar lo que la comunidad tiene, pero otra vez la comunidad de una clase social específica, que a mí me parece es la de los niños nobles, que es de donde viene el Emilio, ¿no? Este, a Juan Diego le quedó claro que la familia es una institución, de acuerdo. Entonces dice Diana, en la familia viene siendo una educación no formal. Ojo, Diana, y de eso hice mi tesis de pregrado. No existen estas divisiones, ¿sí? De educación formal, no formal, informal. Existe la formación o la educación como un todo. Nosotros, a partir de la década del 45, y el que quiera el texto sobre, hemos algunos profesores de la UNAM teorizado sobre qué es este concepto de educación no formal. Ahora, si quieren, se los comparto en el chat. En un mensaje privado me preguntan cómo entender esta idea de que el pueblo se educa solo en una institución que mediante la educación popular propone educación financiera. Yo creo que se está mezclando la gimnasia con la magnesia. Es decir, el pueblo se educa solo nunca será institucional en el sentido de que hay como una intencionalidad del gobierno, sino digamos, agentes culturales externos que buscan dotar de sentido, estructura, fines, propósitos y medios, entiendas en ministerios de educación, secretarías de educación, etcétera, sino más bien estaría vinculado desde mi perspectiva con cómo Rousseau veía que la educación popular, que no es término de Rousseau, pero estoy usando el anacronismo, le permitía, a mí me parece esa lectura de que el propio pueblo estuviera como más cerca, era como más natural esa forma de expresarse y no los niños como el Emilio. Ajá, sí. Bueno, si alguien gusta, me esperan un par de días siempre, pero si me quieren escribir, vuelvo a poner mi correo electrónico aquí. Si me quieren escribir, nada más díganme que son de este curso para que no los vaya a orientar de otra manera. Ahí está mi correo electrónico, Renato Huarte, como mi nombre, mi primer apellido, @yahoo.com. En fin, creo que vamos bien. Me han hecho muchas preguntas, lo cual me llena de gozo. Vamos a compartir y terminar. Tenemos todavía unos buenos 20 minutos. Según yo, ya la gente está viendo, ¿no? Entonces, aquí espero ya haya quedado a qué se refiere Rousseau con tres educaciones. Es decir, aquella que nos viene de llegar a ser lo que somos en lo interno, nuestro desarrollo, nuestras formas, digamos, de ser. La segunda tiene que ver con los otros entes sociales y la tercera es con las cosas que nos rodean. Esas son las tres educaciones de las que nos habla Rousseau. Entonces, pues él mismo se pregunta, ¿no hay hábitos que contraídos por fuerza y que nunca sofocan la naturaleza? Y bueno, pues claramente que sí, ahí está la parte que les había dicho de la dirección vertical y cómo pues nos es lícito enderezar una rama que no ha quedado en la vertical. Sí, entonces fíjense, esto es completamente aristotélico y según yo ustedes pueden ver que estoy marcando en azul. Dice, la educación ciertamente no es otra cosa que un hábito. Esto es Aristóteles puro, ¿queda claro? Es una cosa muy fuerte en el ser humano que entonces cuando tú empiezas a acostumbrarte desde pequeño, pues esa costumbre se cree y entonces se cree que así somos, pero en realidad es una segunda naturaleza que deviene por una práctica constante de un hábito.
¿no? En fin, entonces me quiero saltar esa parte que creo que ya ha quedado más o menos claro. Por ejemplo, acá están estas disposiciones primitivas, ¿no? Entonces, aquí sigo manteniendo la pregunta eh, digamos, cómo se quiere eh, a esas disposiciones primitivas, si bien, o sea, cómo hacer alinear, eso es como lo quiero decir. ¿Cómo podemos alinear esas tres educaciones entre lo que nos es como íntimo, que solo nos puede dar la naturaleza, en esa socialización y ese interactuar con los demás objetos del mundo? Y dice, es forzoso escoger entre formar a un hombre o a un ciudadano, no pudiendo ser uno mismo a la vez ambas cosas. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Dice toda sociedad parcial, o sea, la cuestión es que, algo que no les dije, es que está influenciado por Robinson Crusoe de Daniel Defoe, y la cuestión es, hay un punto en la sociedad en donde no podemos nada más dejar que se exprese como sea la naturaleza, sino que es necesario que la socialización se lleve a cabo por el propio educador. Entonces esa es la cosa. Formar un hombre sería el hombre de las cavernas, o digamos como se ve, ya un ciudadano tiene que, digamos, hacer uso de la razón y eso tiene que irse desarrollando solo con instituciones, pero no cualquiera, no la familia, sino quien, el educador, ¿no? Entonces, en fin, aquí lo va desarrollando. Dice, en fin, está criticando a los filósofos de su época, ahí le falta una S a la palabra filósofos, pero bueno. Fíjense, las instituciones sociales buenas son las que mejor saben borrar la naturaleza del hombre, privarle de su existencia absoluta, dándole una relativa y trasladar el yo, la personalidad, a la común unidad, de manera que cada particular ya no se crea un entero, sino parte de la unidad y sea sensible únicamente en el todo. Si se dan cuenta, hay instituciones sociales que eso es lo que permitirían. Es decir, que el individuo no sea un individuo absoluto, sino que tenga esta capacidad eh, de poder relacionarse. Me pregunta Isabel Quintero, ¿cuáles son las tres educaciones? Está aquí en el texto y la cuestión es la siguiente. Es que hay una que es natural, pero que en esta parte está diciendo, o sea, esa que tiene que el educador ver que se exprese, pero por otro lado, una segunda que tiene que ver con la social, con cómo nos relacionamos y estamos en este momento en esta página. Visto, o sea, es decir, hay esa personalidad que se va a ir creando a partir de la interacción que vaya manejando el educador o las instituciones que son correctas. ¿Cuáles son las instituciones que son correctas? No se pierda usted los libros 2 y 3 de este mismo libro, que a eso se dedican. Y el otro es cómo interactuamos con las cosas, es decir, no solo yo como ser social, sino ya el ser que aquí lo está diciendo como que se sustituye al hombre por el ciudadano, es decir, ya no es nada más un salvaje, sino que entiende cuál es esa sociabilidad y entonces de ahí cómo interactúa con la naturaleza, con pues todas las cosas que lo rodean. Esa es, Isabel, lo que yo diría, ¿no? Entonces, em, claramente usaba muchos ejemplos de Roma porque eran, o de Grecia, porque pues para esta época eran como los modelos culturales. En fin, sí, está dando ejemplos de cómo, digamos, le hubiera gustado a algunos personajes, tener hacer otra cosa, pero el deber social o el deber por Esparta o el deber de la colectividad los hizo actuar de otra manera. Entonces, de esa manera no era nada más lo que el hombre desea o decide en cierto momento, sino que hay esa transformación por instituciones correctas que te hacen parte de una sociedad. Común unidad, correcto. ¿Qué posibilidad educadora o educativa da Rousseau a la cultura
y dentro de estas a las instituciones, sobre todo a la familia. Pues lo que te decía Alice era que depende de la familia. O sea, hay familias que más les valdría a ciertos niños no haber tenido familia, ¿no? O sea, si me entiendes, depende, ¿no? Pero más bien te lo quiero contestar, cuando digo posibilidad, lo digo en términos educativos, sí. A ver, pero te devuelvo la pregunta, Alice. ¿Qué haces cuando tú te das cuenta de que un individuo, un niño, una niña, un adolescente, una adolescente, está en una familia en donde los referentes, o sea, no va a poder socializar? Recuerda, no hay escuela, ¿eh? O sea, y estamos hablando de niños nobles, ¿no? Porque hay que educar desde el principio por esta cuestión de que es un hábito. Entonces tú te das cuenta y dices, bueno, pues lo alejo. Eso es lo que hace Rousseau con el Emilio. No, no hay posibilidad de educar a las familias. No, 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 no. Las familias ya son lo que son. Y hay familias que podrán socializar de la manera correcta y tienes a grandes individuos como Cayo, no sé cuánto de Roma, que hizo y que deshizo y que no sé qué, y que fue a a la pelea con los 300 y por más de que estaba la batalla perdida y quería huir porque pues hay que salvar la vida, entendió porque venían de familias que bueno, Rousseau está viendo como grandes familias que lograron socializar, entendió que había que morir por Esparta. Entonces, ¿no puedes educar a las familias? Fíjense, qué hermosa pregunta. Lo único que puedes hacer es educar al individuo a través de las instituciones, pero instituciones que sean correctas y que tengan esa posibilidad de socializar al individuo. Si en términos aristotélicos cada ente tiende a actualizar su potencia hacia el acto, ¿cómo se interpreta esta actualización en Rousseau? ¿Y cuál sería el fin del hombre si tenemos diferentes tipos de educación como la del pueblo y la del Emilio? A ver, Andrés, la cuestión es que acuérdate que por eso en Ética Nicómaco, Aristóteles dice, todos los seres llegan naturalmente hacia su fin, excepto el ser humano. Y respuesta, porque por eso necesitamos la ética, porque en el ser humano el hábito es lo más fuerte, me parece que traducen. Lo estoy citando de memoria, ¿no? Entonces, la cuestión es que para, para Rousseau, donde está el problema está en la clase social del Emilio, es decir, la clase gobernante, es decir, los que van a llevar los designios del pueblo, ¿sí? Entonces, el pueblo se educa solo, dejémoslos a ellos allá, etcétera. La cuestión es, eh, en términos aristotélicos, no, pero es que el acto y la potencia para Aristóteles están mediados en el ser humano. O sea, por eso no somos animales racionales, pero esa razón requiere de todo un proceso para, o sea, porque hay que educar las diferentes partes del alma para Aristóteles. Me parece, Andrés, que tu pregunta, esto de acto y potencia, sí funciona, pero haz de cuenta para ciertas cosas. O sea, por decir algo, este pedazo de papel va a tender, porque tiene más tierra, según Aristóteles, hacia abajo. Es decir, la física aristotélica funciona. ¿Me entiendes? O sea, un alacrán va a seguir picando porque es su naturaleza, un buitre seguirá comiendo carroña. Sobre la naturaleza de los animales, dice Aristóteles, de dos buitres no nacerá un conejo. O sea, ¿me entiendes? Hay un orden de acto y potencia, pero en el ser humano, la potencia del ser humano es un ser que ha llevado todas sus potencialidades del alma a su máxima exposición a partir y por eso tenemos la ética, es decir, esta práctica de la virtud, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, entonces, ojo, porque lo que está haciendo Rousseau es tomar a Aristóteles en el hábito. Es decir, el ser humano no llega naturalmente a su fin. Felipe pregunta, ¿este sentido natural comunitario común unidad es similar al sentido de comunión religioso o es diferente? Yo siento, Felipe, insisto, que no hay que leer a Rousseau como un comunitarista, no hay que leer a Rousseau como esta idea de la comunidad religiosa, porque él también era muy crítico de todas las religiones, sino más bien hay que ver esta idea del individualismo en Rousseau. Es decir, si no, el libro se llamaría
el pueblo, no, o sea, ¿por qué alguien escribiría el pueblo se educa solo en un libro que está dedicado hacia este individuo? O sea, es decir, hay cierta parte de la individualidad que es no sé si han visto, hay unas portadas del Emilio en donde está el preceptor y está él educando así, porque esa relación es sumamente interesante. En Acal, la versión de Acal trae a un educador así bien mono del siglo XVIII y a un educando del siglo XVIII. Yo insisto que no hay que hacer de Rousseau un comunitarista, ni siquiera religioso. Yo sé, como latinoamericanos a lo mejor nos es difícil, pero hay un individualismo en Rousseau. De hecho, ese es el individuo de la modernidad. Sí, es el yo pienso, por lo tanto yo existo, es un yo fuerte, como le dirán los historiadores de la filosofía. Sí, o sea, aquí hay una educación individualista que es, digamos, negativa, pero a la vez identificando. Hagan de cuenta que se los podría explicar como si las buenas instituciones son como la buena tierra para la plantita. ¿Sí? O sea, un agua, digamos, no un agua sucia, sino que hay que darle la mejor agua posible para que crezca, ¿no? Si de pronto se empieza a doblar la ramita, la enderezamos. ¿Por qué? Porque estamos dejando. Entonces, eso que es individual en las instituciones sociales adecuadas, hay que propiciar para que se dé la buena sociabilización, la buena sociabilidad, y entonces que pase de ser un hombre a ser un ciudadano. Entonces, el término de unidad común es una crítica a esa educación institucional que le quita la individualidad a los seres humanos. No, no entendí, Lorena, ¿estás pensando, en la unidad común de Rousseau? Nada más aclárame, o en la unidad común. Ah, no, 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 pero claro, gracias, Lorena, por decir que sí. La cuestión es que eso nos lo dio. Sí, 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 entonces estoy de acuerdo contigo, ya entendí tu pregunta, perdón. O sea, la cuestión es, si tú vas, a ver, si digo algo en mexicano me ayudan a traducir, pero si tú vas a una escuela de élite, ¿no? Donde lo único que importa eres tú. En tu casa te dicen que te dan todo lo que tú quieras, ¿no? A los 16 años yo quiero un auto porque yo lo quiero, sí. ¿Qué quieres? Lo que quieras. Es decir, la cuestión es que ahí hay una exacerbación del hombre, en el sentido de un hombre que desea, que busca, que quiere, pero no logra tener una educación en el sentido de lo que me están preguntando. Entonces ya entendí, Felipe y Lorena, en el sentido de, de que ese tránsito de cobrar conciencia del sentido de la unidad común tiene que pasar por la institucionalización de instituciones sociales adecuadas. Eso es en Rousseau. Es decir, no lo voy a llevar o sea, por eso el educador te va a decir no, a eso no. Es decir, obviamente no había escuelas, privadas en la época de Rousseau, es decir, ni públicas tampoco, no había escuelas como las entendemos. ¿Sí? Entonces, la unidad común se da a partir de las instituciones sociales de una correcta socialización. Socialización. Sí, socialización. Sí, les contesté a Felipe y a Lorena. Bueno, hasta aquí pudimos llegar. Le calculé más o menos bien, llegamos hasta la página 12. Lo que les voy a decir, repito, es alguien me tenía que recordar algo, pero bueno, la cuestión es que van ustedes a encontrar en la siguiente liga va a ser el mismo archivo, pero va a decir al final pp punto y el rango de las páginas que se espera que leamos. Y va a ser del libro cuarto sobre la Sofía, y vamos a ver, me va a servir para que nosotros veamos al Emilio ya grande, ya merece casarse, y encontramos la educación de Sofía hablando del 8M, Día Internacional de la Mujer, etcétera, cómo veía Rousseau todo esto. Entonces, ahí donde Sócrates nos está poniendo las lecturas, va a aparecer, es la misma lectura, pero fíjense que va a decir sesión del 17 de marzo,
va a decir Rousseau, lo que ustedes quieran, y va a venir las páginas. Entonces, ese es nuestro indicador en este curso para que ustedes sepan en un texto muy largo cuáles son las páginas. Si les voy a dejar también algunas optativas por si alguien quiere profundizar alguno. Ajá. Sí, sí, claro. Julián, si alguien me quiere proponer textos que yo quieran que suba como optativos, mándenmelos a mi correo, renatohuarte@yahoo.com, y yo los subo. Por ejemplo, este que está sugiriendo de Carol Pateman. Claro, o sea, la cuestión es que todo lo que aporten yo no lo conozco, pero Rousseau se va a volver un referente, como ustedes van a ver. Entonces, claro, a ver, ¿qué pasa? Vamos a problematizar a Rousseau, etcétera. Entonces, también lo pueden compartir ahí, pero si me lo mandan a mí, yo lo subo como optativo. Entonces, les voy a poner ahí y toda la clave de lectura va a estar en el nombre del archivo. Para qué fecha, qué sesión, cómo se llama el texto, si hay páginas y si es obligatorio u optativo. Si no vienen las páginas, se sobreentiende que pues se podrá leer todo. Por ejemplo, si les dejo un artículo, pues se los dejaré todo. También, por ejemplo, si alguien quiere leer algún libro, pues también enteros, pues les pondré optativo y pues como es optativo podrán leer el libro de 200 hojas o no leerlo. ¿Hay claridad sobre esta parte? Sí, bueno, agradezco todos lo que están diciendo. No sé si haya alguna otra cuestión que quisieran compartir, decir. Entonces, para los que no vinieron la sesión primera que era conmigo, les recuerdo nada más que conmigo llevarán 9 sesiones todos los lunes y tendrá una lógica dentro de sí mismo, ¿sí? Con otros profesores tendrán otras lógicas, espero que no se confundan, pero cualquier cosa pues nos escriben. No sé si haya algún aviso de último momento, Sócrates. Gracias a todos ustedes. Espero que les haya gustado. Si es como un comentario ya pequeño para cerrar, la sesión de hoy como tal no se transmitió en YouTube, pero sí está siendo grabada en este momento. Y próximamente, en los próximos 2 o 3 días, va a estar disponible bien sea en el canal de YouTube del programa de Pedagogía Lab o en el de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Les estaremos avisando también por redes sociales donde pueden encontrar estos materiales y también para hacerles una invitación que Rousseau, en tanto que es un clásico, ha sido también un protagonista en varias ocasiones en las lecciones de pedagogía clásica y también hay varios materiales allí para que puedan ver las grabaciones, problematizarlos, comentarlos y demás. Justamente el año pasado hubo una que se tituló La educación conforme a la naturaleza, donde justamente abordan parte de la idea de la naturaleza en Rousseau para profundizar estas comprensiones que nos da el profesor Renato. Puesto que son autores, nunca está de más leerlos directamente, criticarlos y ampliar las comprensiones que tenemos sobre ellos. Entonces, profesor Renato, muchas gracias también Nada más dos por... cosas. Claro que sí. Perdón la interrupción. Nayara pregunta que si tienen al final que hacer un trabajo, pero eso, no sé a quién le podrá contestar eso a Nayara. Que lo haga al correo del pregrado, ¿cómo? Sí, directamente al correo del programa en pedagogía, ya lo voy a dejar en el chat. Y Andrés, todas esas preguntas las retomamos la próxima semana. Porque son ahora con 2 minutos de clase no podré abordar todo eso, pero creo que tus preguntas son muy válidas. Entonces, Andrés, por favor, retomémoslas para la próxima sesión. Esas eran las únicas que no eran agradecimientos. De verdad, les agradezco yo a todos ustedes, a Sócrates por estar de apoyo y bueno, pues nos vemos la próxima semana.